Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con nuestras sesiones de El capitalismo es el problema. Por favor, me reconfirman, ¿se escucha bien y se ve la presentación? Gloria, César, Nodier, ¿están por ahí? Alberto, Profe, buenas se oye tardes. muy bien, gracias. Sí, Perfecto. bueno, Muy bien. Listo. Todo listo. bien, Y gracias. se mueve la Sí, señor. presentación. Listo. Sí. Muchas gracias. Bueno, estamos en una parte del libro que es sobre la polarización, la riqueza y la pobreza. Les había mencionado la sesión pasada que en la exposición que hace Marx, especialmente en el tomo 1, donde va mostrando los elementos fundamentales de en qué consiste el modo de producción capitalista, y en la parte final del tomo 1, Marx aborda el proceso de acumulación capitalista, proceso que tiene unas características muy particulares, unos rasgos inherentes a este modo de producción que consisten en una tendencia al incremento sustancial de la capacidad de producción, del desarrollo de las fuerzas productivas, de la productividad del trabajo que se expresa sobre todo en la relación entre la cantidad de capital constante con relación al capital variable, es decir, la masa, tanto física como de valor, que puede manejar un trabajador. Y esa es una constante, obviamente, pues a nivel histórico concreto varía entre países, pero como una tendencia general del capitalismo es a ese creciente desarrollo de la capacidad productiva, que en el marco de una sociedad en competencia, pues conduce también como otra tendencia inherente a la gran concentración y centralización de la producción. Cada vez en las ramas más importantes y más grandes de la economía son pocos los productores que concentran la producción total y por tanto también concentran los ingresos y las ganancias. Este es un fenómeno típico en todos los países capitalistas y obviamente en la economía capitalista mundial. Sigue existiendo un gran número de empresas, pero unas pocas que en los casos extremos conforman un monopolio o diversas formas de oligopolios, concentran y dominan la mayor parte de la producción. Y si a eso se le suma que se centralizan, no solo el fenómeno de concentración de la producción, sino que mediante mecanismos de fusión, de creación de sociedades anónimas, se crean grupos empresariales que agrupan una gran cantidad de empresas capitalistas en distintos sectores, pues aún más el dominio de unos pocos sobre la producción capitalista y sobre la vida de los trabajadores asalariados, pues se hace aún muchísimo más evidente. La otra tendencia es la, eh, la creación de un excedente permanente de trabajadores con respecto a las necesidades del propio capital. Entonces, el mismo capital, en su proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, eh, genera una expulsión de trabajadores en la medida en que con el desarrollo técnico, la introducción de máquinas, mejores formas de organización productiva, pues se puede producir mucho más con menos trabajadores, pero al mismo tiempo, obviamente, la reinversión de capitales, la apertura de nuevas ramas de producción o la ampliación genera una demanda, pero en ese fenómeno entre más contratación de trabajadores y expulsión de trabajadores por efectos del desarrollo técnico, se crea un excedente que Marx denominaba el ejército industrial de reserva, un ejército económico de reserva. El ejército activo, pues son los que están trabajando. El ejército de reserva equivale en principio a los desempleados, a los desempleados abiertos, es decir, aquellos que están buscando empleo y no consiguen, pero también a otras capas de la población trabajadora que van cayendo en situaciones aún mucho más complicadas, como la mendicidad,
la prostitución, la delincuencia, que configuran todos una gran masa de población, que en el caso colombiano es bastante grande, que no encuentra empleo y que ya no tiene en muchos casos expectativas de encontrarlo y que tiene que recurrir a formas muy precarias de trabajo por cuenta propia. Y el último gran rasgo es el de la polarización, la creación de un polo de riqueza en un extremo y un polo de pobreza en el otro. Esto obviamente pues tiene muchos matices. Acuérdense que hemos hablado que hay un salario relativo, que es la proporción que existe entre la parte con la cual se quedan los trabajadores asalariados del total del valor agregado y la parte que le corresponde a los capitalistas, y el salario absoluto, que es la magnitud, una magnitud determinada que inicialmente se fija en una suma monetaria, pero con la cual se compra un conjunto de bienes y servicios que necesitan los trabajadores para vivir. Entonces, es posible que mejore el salario absoluto, es decir, es posible que se incremente la cantidad de bienes y servicios que adquieren los trabajadores. Ese es un fenómeno que se observa en el capitalismo a largo plazo, como una tendencia, como un promedio, pero que al mismo tiempo se mantenga una parte extraordinariamente grande que va a caer en manos de los capitalistas, que en las estadísticas del DANE en forma muy agregada se denomina el excedente bruto de explotación, que es una, una noción que se aproxima mucho al concepto de plusvalor que, eh, que desarrolló Marx en el Capital. Entonces, la razón de ser del capitalismo, la búsqueda siempre de un excedente, la búsqueda siempre de ganancias, la búsqueda de rentabilizar el capital, en un proceso conjunto global de acumulación constante de capital, genera estas tendencias que se pueden observar en cualquier sociedad capitalista, obviamente con diferencias en su magnitud, con diferencias en sus características específicas, pero realmente inevitables en la sociedad capitalista. Y la ley general de la acumulación capitalista para Marx se expresaba, se concretaba en esta tendencia a la polarización, a una gran masa de trabajadores asalariados, y dentro de los cuales se incluyen los desempleados o aquellos cuenta propia que les toca hacer un esfuerzo porque no encuentra alternativas en el mercado capitalista, una gran masa de trabajadores que además, por las mismas tendencias del sistema, se ven en su gran mayoría forzados a aceptar unos niveles salariales muy, muy bajos. Como veíamos en la sesión pasada, un porcentaje enorme de los trabajadores está por debajo de los 2 salarios mínimos. Otra proporción bastante grande no alcanza ni siquiera el salario mínimo, al tiempo que hay una élite, un grupo muy pequeño de capitalistas y de trabajadores asalariados especiales que desarrollan las tareas generales de coordinación, de supervisión, de dirección en las empresas capitalistas, productoras de valor y plusvalor, pero también en el aparato estatal, y es decir, se conforma una capa de trabajadores medios y de trabajadores con muy altos ingresos, que aunque son asalariados, aunque no son capitalistas, aunque algunos de ellos puedan ya combinar sus ingresos siendo propietarios de acciones o teniendo algún otro tipo de propiedad, pero son trabajadores que por sus características, su lugar en el proceso productivo y por la magnitud de sus ingresos y la calidad de vida material que pueden obtener de ahí, pues se distancian también de la gran masa de trabajadores y en general tienden a estar mucho más cercanos a la posición y a las posturas de los capitalistas. Habíamos visto cómo el DANE eh, hace una clasificación con base en los ingresos. Recuerden ustedes que los ingresos que mide el DANE con base en la encuesta de hogares, en esa encuesta incluye todos. Entonces el DANE clasifica por magnitud de ingresos, pero ahí se mezclan ingresos que vienen de salarios con ingresos que provienen de venta de bienes y servicios o de comercialización de servicios, con ingresos que provienen de ganancias o intereses. Entonces el DANE los unifica, con lo cual
genera una estadística muy interesante, pero al mismo tiempo una estadística que oculta las diferencias cualitativas. Esa es la estadística que se usa usualmente para examinar la tendencia del ingreso y la concentración del ingreso en Colombia. Y el DANE, con base en eso, hace una clasificación en algo que denomina clases sociales. Vamos a ver en la próxima sesión una mirada distinta de las clases sociales, que el DANE clasificaba tradicionalmente en baja, media y alta, pero que a partir de unos años está ampliando un poco esa clasificación, dividiendo la clase baja en clase pobre y clase vulnerable. Es un dato muy interesante, más o menos, en este momento, el 65% de la población colombiana está entre pobre y vulnerable. Si uno fija el listón, el límite, a partir del cual se considera un hogar pobre, en un nivel más alto, es decir, si uno admite que el hogar debería tener unos ingresos mayores, porque realmente la línea de corte, la línea que se establece para fijar la pobreza o la pobreza extrema, se pone en niveles muy bajos. Si uno lo hace, pues aumentaría la pobreza. Y a alguien se le quedó el micrófono abierto. Entonces, Profesor, al disculpe, hacer... es para saber si usted ya está pasando las diapositivas que se quedó en la primera. No, es que apenas voy a llegar al punto. Ah, Estaba, bueno, listo, no está bien, qué perfecto. pena, no lo Gracias. puse en la Ok, diapositiva. Gracias, Nadia, muy amable. Estaba como tratando de resumir para empatar con lo que viene. Entonces el DANE, si uno se fija, pobre y vulnerable, pues es la clase baja, 65%. Ahí uno ve que está la gran masa de la población. Y parte de la que está en lo que el DANE denomina clase media, tampoco es que tenga unos ingresos extraordinariamente altos. Evidentemente, pues son mayores que las otras dos clases, según el DANE. Entonces, esto es lo que habíamos revisado en la sesión pasada, y la idea en esta sesión es completar esta parte del libro sobre la polarización de la riqueza, de un extremo de riqueza a un extremo de pobreza. Y habíamos mencionado algo sobre el polo de la riqueza, con una caracterización muy, muy simplona, pero evidentemente, y es algo que se observa, y que si alguien se pone a explorar y a mirar en los periódicos, en las revistas del Jet Set y todo, pues va a encontrar la cantidad de lujos que se puede dar. Ese porcentaje ínfimo, esas 900.000 hogares de la clase alta colombiana, que a su vez, como habíamos visto, como concentran el ingreso, concentran también la mayor parte del consumo, lo cual quiere decir que la producción capitalista se orienta en buena medida a satisfacer a ese 20% más rico, cuando se dividía, según las estadísticas del DANE, en los deciles, ese 20% más rico que tiene cerca del 70% de la capacidad de consumo de la sociedad, buena parte consistente en bienes de lujo. Entremos en el numeral 23, el polo de la pobreza y la miseria. El DANE, el DANE mide, es la entidad encargada de hacer las mediciones oficiales sobre la pobreza y sobre la extrema pobreza o la miseria en Colombia. Para lo cual, ya lo hemos mencionado, establece dos canastas básicas de bienes de consumo. Una canasta de alimentos, es una sola canasta de alimentos que se supone que son los alimentos que garantizarían una nutrición mínima basada en el número de calorías y otras cosas que se supone técnicamente que necesitaría consumir unas personas y un hogar para poderse mantener en condiciones básicas, mínimas de vida. Y una canasta que incluye alimentos más otros bienes y servicios. Y entonces el DANE uno lo puede encontrar, no se encuentra fácilmente en la página web. Yo estaba intentando, incluso envié un derecho de petición, no he logrado tenerlo claro, tener la composición física de lo que el DANE considera que incluyen esas canastas, es decir, cuánto de carne, cuánto de arroz, cuánto de papas, cuánto de leche, cuánto determina el DANE, porque lo que hace luego el DANE es medir el ingreso
del hogar, en esas encuestas de hogares. ¿Cuánto gana el hogar? Calcula el ingreso del hogar, calcula el ingreso por personas. Esto se hace mediante encuestas de hogares. La encuesta se llama la gran encuesta integrada de hogares. Y el DANE entonces va a comparar. Es decir, la canasta vale tanto. Si el ingreso no alcanza para comprar la canasta de alimentos, ese grupo de hogares y de personas se considera que está en pobreza extrema. Y lo mismo con la canasta básica más amplia de alimentos más otros bienes y servicios. Si el ingreso del hogar no alcanza para comprar esa canasta, se considera que es pobre. Entonces, digamos, lógicamente es un ejercicio sencillo, operativamente pues es complicado. Pero fíjense que tiene pues un margen, un margen grande para discusión y para debate y para conflicto. Por lo que les decía, es decir, si la sociedad considerara que todo hogar debería poder financiar algunos de esos gastos del cuidado, como por ejemplo comer de vez en cuando en cierta magnitud fuera de la casa, o poder llevar a la lavandería, o poder llevar a tener cuidado de los adultos mayores, etcétera, etcétera, más eh, elementos básicos de consumo de alimentos o de ropa o de calidad y magnitud de la vivienda, etcétera, etcétera, pues aumentaría la canasta. Y si los ingresos no aumentan paralelamente, pues habría más pobres. Entonces se puede estadísticamente jugar con eso. En principio, se supone que hay una determinación técnica del contenido de la canasta, hay una determinación de una cantidad de valores de uso. Pero evidentemente, pues este es uno de los grandes debates, pues, políticos y de los conflictos existentes entre la clase capitalista y la clase de los trabajadores. Y el DANE, pues para hacer esto, pues tiene la canasta, tiene los valores de uso, tiene las cantidades, y va y mira los precios, hace un ejercicio juicioso, estadístico, de mirar los precios y multiplicar el valor de cada artículo por un precio, con eso es que le da el valor de la canasta. Eso es lo que hay detrás de esa metodología, que, reitero, en su lógica es sencilla, el operativo pues es un poquito complicado. En el año 2022, son los datos del libro, pero ya hay datos más recientes. La línea de pobreza monetaria extrema por habitante, Daniel la calculó en casi 200.000 pesos. Es decir, un hogar de 4 personas por debajo de 794.000, casi 800.000 pesos, no podía comprar en ese año la canasta básica de alimentos, y entonces se consideraba que eran pobres, pobres extremos. Fíjense ustedes los montos. Obviamente, este es un promedio, ¿no? Este es un promedio nacional. El DANE hace distintos cálculos de canastas, porque obviamente en algunas regiones rurales, pues con menos dinero se pueden conseguir más cosas. Bueno, hay variaciones entre ciudades y entre zona urbana y rural, pero esto es para tener una idea del promedio. Y con respecto a la línea de pobreza monetaria, el DANE calculaba en 396.000, cerca de 400.000 pesos. Un hogar de 4 personas daría 1.587.000, 1.600.000. Un hogar que se pase de 1.587.000 pesos, que gane 1.600.000, dejaría de ser pobre. Por eso digo que esto de las estadísticas también hay que mirarlas con mucho cuidado. Entonces, alguien que se gane 1.650.000, un hogar, 1.680.000, 1.000.000, pues ya no es pobre. No es pobre. Lo cual, pues obviamente a simple vista dice uno, bueno, pues, siempre establecer esos límites cuantitativos es difícil, pero pues es evidente pues que continúa siendo pobre. Por eso yo insisto en que ese ejercicio del DANE, cuando suma pobres y vulnerables, pues de pronto es mucho más diciente. Siempre va a haber el problema de los límites, de establecer el límite entre un grupo, un segmento y el siguiente. Esto muestra que el DANE técnicamente considera que los trabajadores pueden vivir con muy poco. Pues porque se fijan, aquí están en dinero los montos pero uno podría intentar hacer el ejercicio y pensar, bueno, con 1.587.000 tengo que pagar la vivienda,
los servicios públicos, la comida, la ropa, el transporte, etcétera, la educación, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pues cualquiera podría sentarse a hacer el ejercicio, a ver, ¿para cuánto le alcanza? Acuérdense que la gran mayoría de la gente, ¿sí?, se ubica en estos niveles. Ahí ya vamos a ver las cifras de la proporción de pobreza. En ese año, el salario mínimo mensual estaba en 1.000.000 de pesos. Entonces, lo que es el cálculo técnico del DANE, pues es, al mismo tiempo refleja una realidad del proceso de acumulación capitalista y la estructura capitalista en Colombia, de la existencia de un excedente de trabajadores que presiona los salarios a la baja y que hace que en la práctica, en las relaciones entre clases, en las relaciones de fuerza, de poder entre clases, el resultado sea que la gran mayoría se ve forzada a aceptar unos ingresos muy bajos, terriblemente bajos, eh, que con las mismas estadísticas oficiales no alcanza ni siquiera para una proporción importante para comprar la canasta básica de alimentos en un caso y de alimentos más otros bienes y servicios en el otro caso. Si se aumentara el contenido, como les decía, y el valor de las canastas, aumentaría sustancialmente la pobreza y la miseria. Si uno dijera, bueno, no, el corte no debe estar en 1.000.000, en 1.600.000 para pobreza. El corte debe estar en 3 millones o en 4. Piensen ustedes, una familia en Bogotá, pues miércoles, 3 millones, 4, una familia de 4 personas, teniendo que cubrir todos sus gastos, pues sigue siendo pobre. Estos asuntos cuantitativos son difíciles, siempre hay un elemento valorativo, ¿no? Pero es evidente que si se aumentara el contenido y valor de las canastas, pues aumentaría. Si dijéramos, no, la canasta mínima debe ser 3.200.000 o 4, pues se dispararía la tasa de pobreza. Ese es un punto. En algún momento el DANE hizo unos cambios de metodología durante el gobierno de Uribe, por allá se perdió hasta un año en la serie, etcétera, etcétera, y pues siempre queda la duda de que se hagan algunos manejos estadísticos que ayudan a esconder o disfrazar la pobreza. Tengamos en cuenta, ya lo había mencionado, pero siempre es bueno tener presente la distinción entre el salario relativo y el salario absoluto. Este cálculo de las canastas apunta al salario absoluto y al ingreso absoluto de los trabajadores por cuenta propia, es decir, para que viva más o menos un trabajador y esté en condiciones de presentarse en la fábrica, en el almacén, en la oficina, todos los días, pues con 1.500.000 es más que suficiente, y con eso además puede mantener a sus hijos. Eso es lo que la sociedad dice, lo que la sociedad acepta. Ese es el salario absoluto, es una magnitud absoluta. El relativo es cuando yo comparo lo que se ganan los trabajadores, sea en una empresa o en el conjunto de la economía, con el total del valor agregado que produce. En las discusiones y en la presentación de estadísticas oficiales, en los debates más amplios, se tiende a darle mucho peso al salario absoluto. Algo que es evidente, es importante, es necesario, y es algo que es lo que en principio cualquier trabajador mira. Lo que más le preocupa es, bueno, lo que más le interesa, cuánto me voy a ganar y con eso qué puedo comprar, con eso qué calidad de vida puedo tener. ¿Sí? Si me gano 1.600.000, bueno, pues si me gano 3, pero si me gano 5, bueno, eso es un cálculo que cualquier persona hace, que hace sin ninguna dificultad. En las discusiones, en los análisis y en las discusiones de política se le tiende a dar mucha importancia a la magnitud absoluta y se deja de lado con mucha frecuencia algo que hemos visto en sesiones anteriores, el salario relativo, que está asociado a la noción de plusvalor y de la tasa de explotación y la tasa de plusvalor que plantea Marx. Entonces se le da mucho peso a esas tendencias del salario absoluto, pero también es muy importante mirar lo otro, porque esa distribución del valor agregado y esa distribución de esa proporción que le corresponde a cada una de las clases, pues muestra la relación verdadera de explotación, pero también muestra el margen que podría haber para incrementar los
ingresos, los salarios de los trabajadores. Los capitalistas chillan y se oponen rotundamente a que aumente los salarios y tratan de hacer todo lo posible para mantenerlos en el nivel más bajo. Pero cuando uno mira al nivel agregado de la economía, que los capitalistas, que son una porcioncita del 5% con respecto al 95% de los asalariados, pero se quedan con la mitad como tendencia durante los últimos años, y en algunos sectores o ramas industriales se quedan aún con mucho más, pues es evidente que hay un margen grande que podría compartirse con los trabajadores. Es decir, los capitalistas en abstracto podrían pagar aún muchísimo mejor y seguirían obteniendo un excedente bruto, seguirían obteniendo ganancias. Claro, se les bajaría su parte y se les bajaría la rentabilidad de su capital. Y otra discusión que se encuentra con frecuencia con los economistas tradicionales y con otros analistas, a partir de esta perspectiva de darle peso a la magnitud absoluta, es que se destaca la mejoría con respecto a modos de producción anteriores o con respecto a fases iniciales del capitalismo. Entonces hay muchos defensores del capitalismo que dicen, pero mire, es que hace 200 años o hace 500 años, mira, casi todo el mundo era pobre, casi que no había posibilidades de consumo, las calidades de vida, eso ha mejorado, el capitalismo ha mejorado sustancialmente eso. Mire que hoy en día todo el mundo puede tener un celular, cuando hace 100 años o 200 años, o un televisor, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y en parte es cierto. Pues el desarrollo del capitalismo, al desarrollar tanto las fuerzas productivas, ha permitido mejorar condiciones absolutas, han permitido mejorar ingreso absoluto y otras cosas. Es decir, el capitalismo no es que solo genere pauperización, ¿no? Es uno de sus fenómenos, es uno de los fenómenos característicos, pero ha aumentado la productividad y ha permitido que la clase trabajadora haya podido tener acceso a diferentes bienes y servicios que no tenía antes. Pero pues son maneras de dejar de ver también lo fundamental. El punto es, ahorita miraremos algunos otros datos sobre esto, el punto es que sigue siendo una gran masa trabajadora que crea todo el valor agregado y que unos pocos se apropien cada vez de una masa muchísimo más grande, al tiempo que hay unas capas que quedan en unos niveles muy bajos de ingresos, que sí caen en la miseria y que caen en estas otras categorías de ya una población que ha sido prácticamente desechada por el sistema. Los datos para ese año, con base en estos cálculos que hace el DANE de las líneas de pobreza, de las canastas y la comparación con los ingresos de los hogares, mostraban en 2022 que había 36, casi 37% de población pobre, 18 millones de personas. O sea, uno lo ve como una cifra, 18 millones de personas. Bogotá, Medellín, Cali, no sé cuántas más ciudades sumadas. 37% de la población, según las estadísticas oficiales. De una parte de esa está en miseria, en pobreza extrema. Es decir, una parte de esa población tiene ingresos, el 13%, casi el 14%, que no le permite comprar ni siquiera la canasta básica de alimentos. Cerca de 7 millones de personas. Tengan esta cifra en mente para cuando uno mire cifras de la alimentación y nutrición. 13.8% de la población colombiana, según cifras del DANE, estaba en la pobreza extrema en ese año, en la miseria. Estos son promedios. Hay diferencias por regiones, hay diferencias entre zona urbana y rural. Usualmente en el libro yo no entré en esas diferencias regionales, más que todo he trabajado con las cifras del conjunto del país. Pero evidentemente hay regiones, hay ciudades, hay partes dentro de esas regiones que están mucho peor. Y también, obviamente, hay variación, hay cambios en las cifras de pobreza de un año a otro. Ahorita miraremos varios años. En el 2022, por ejemplo, hubo una disminución con respecto a 2021, que pueden estar asociados a precios de los bienes y servicios incluidos en la canasta o a variaciones en los salarios o los ingresos reales. Pero por regiones, por ejemplo, en ese año, en una ciudad, Quibdó,
la proporción en pobreza fue el 62%. Y hay varias otras ciudades y departamentos con unas tasas enormes. Entonces, la situación es grave, pero es aún mucho más grave en algunas regiones y ciudades del país. Pero en su conjunto, entre 2012 y 2022, 10 años, entre 35 y 40% de la población era pobre y entre el 8% y el 13% estaba en pobreza extrema. ¿Varía? Sí. Hay cambios, por supuesto, pero se mantiene siempre una magnitud y una proporción enorme. Y esto aceptando esas líneas de pobreza. Si uno dijera, no, es que ese 1.600.000 para un hogar de 4 no es 3 millones, no, pues la pobreza ya no sería el 36, sino sería el 60 o sería. Es decir, el fenómeno aparecería aún mucho más grande. Esto estamos aquí a nivel de las cifras. Todo esto también se podría ver y se ve, y hay informes y hay estudios, no hay muchos, pero los hay. Informes más de trabajo de campo, pero algo que se nota que es visible es, por ejemplo, en la calidad de la vivienda, ¿no? Es notoria las diferencias al interior de las ciudades o entre la ciudad y el campo en la calidad de las viviendas, pues que es un indicador visible del nivel de ingresos, de la riqueza o la pobreza de la gente. En 1819, este es un dato un poquito armado, como por discutir con estos economistas que tratan de mostrar que es que ha habido un gran progreso en el capitalismo. Había más o menos 1 millón de pobres, casi todo el mundo era pobre. Estoy tomando un poco la información que dan algunos de estos economistas y hay quienes han hecho ese cálculo a nivel mundial o intentado hacerlo, no es fácil. Hoy tenemos 18 millones de pobres, claro, entonces se dice, sí, pero es que la pobreza era el 90 y hoy es el 36. Sí, pero lo que ha ocurrido en 200 años de República Independiente eh, y, eh, y en parte de lo que es el desarrollo capitalista en Colombia, lo que ha ocurrido es que se ha creado una cantidad de pobres entendidos así con estas nociones estadísticas cuantitativas de magnitud de ingreso. Entonces, si uno fuera a mirarlo en un periodo muy grande, uno de los grandes méritos del capitalismo en Colombia ha sido pasar de 1 millón a 18 millones de pobres. En el libro están estos datos y del 2012 al 2022 y ahí está la tasa de pobreza monetaria. Si se compara el primer año con el último, ha bajado, ha oscilado, en algunos momentos aumentó más, por ejemplo, en la época de la pandemia, pero entre 18 millones y 21, 22 millones siempre ha estado. ¿Sí? O sea, es una proporción, es una magnitud enorme, y lo mismo la tasa de pobreza, el número de pobres y tasa de pobreza se mantiene. Claro, uno de los retos desde una política al interior del capitalismo, pues sería decir, bueno, reduzcamos la pobreza, eliminemos los pobres extremos. Creo que les había contado en alguna sesión y en alguno de los artículos en Revista Sur saqué alguna vez una nota, salió una noticia del Banco Mundial. Ustedes saben que Naciones Unidas fija unos objetivos de desarrollo del milenio, que muchos objetivos, uno de ellos son la reducción de la pobreza extrema, la reducción de la pobreza también, de la miseria, bueno. Y el Banco Mundial hace también estimativos y cálculos para comparar entre los países. Cada rato ocurre que Naciones Unidas y el Banco Mundial dicen, bueno, no se lograron, tenemos que volver a generar otros plazos para cumplir los objetivos. Y dice el Banco Mundial en uno de esos estudios que la pobreza para eliminarla va a tomar, no me acuerdo ahorita el dato exacto, 100 años. Es decir, en la práctica, pues para los que están vivos ahorita, pues no se va a resolver el asunto. Esto es materia de mucho debate. Hay cambios. Algunos países han mostrado, por ejemplo, es uno de los grandes logros que ha destacado Brasil cuando el primer
gobierno, los primeros gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero ha pasado en otros países, en China, que se ha logrado efectivamente mejorar estos niveles absolutos, estos salarios, esos ingresos base de la gente para que logre pasar estos umbrales de la pobreza. Y de hecho, a nivel mundial, pues uno de los países que realmente ha afectado y mejorado las estadísticas sustancialmente es China. Pero esto es la última década en Colombia y además, pues en perspectiva histórica, lo que uno ve es que esa tesis de la tendencia inherente a que exista siempre un polo de pobreza, pues ahí está, con variaciones, sí. Falta ver, hay que analizar, aquí estos datos van hasta 2022, hay que tratar de ver los últimos 2, 3 años, qué pasó con el gobierno del pacto histórico. Es un ejercicio interesante. Las cifras sobre la proporción de la remuneración a los asalariados con el total del valor agregado, o visto de otra manera, las cifras sobre la participación del excedente bruto de explotación de los capitalistas muestran que hubo una ligera mejoría en favor de los trabajadores durante el gobierno de Petro. Falta tener, digamos, estadísticas más recientes, pero parecería que muy probablemente puede estar asociada a el incremento real en los salarios mínimos. La pobreza y la miseria son inherentes al capitalismo. Siempre hay pobreza y miseria. Entonces, fíjense ustedes cómo los países que habían logrado con sus estados de bienestar, Europa, sin tanto estado de bienestar como Estados Unidos, que obviamente siguen estando en muchas mejores condiciones que las condiciones de países como Colombia o de países con menor desarrollo capitalista, pero aún en esos países hay pobreza y hay miseria. Menor, sí, las proporciones son menores, sí. Todavía no hemos hablado del Estado, ¿no? Pero obviamente, pues porque había una intervención del Estado fuerte y enfocada en resolver muchas de estas situaciones de incapacidad de acceso al consumo de unos bienes básicos. Entonces aquí estamos hablando de pobreza y miseria capitalista, porque pobreza siempre ha habido, la noción de pobreza y de miseria es útil, es práctica, sirve para el debate, pero si no se enmarca dentro de categorías explicativas del modo de producción capitalista, lo conduce a uno a pensar, como hacen muchos analistas, siempre ha habido pobres, la pobreza es como una condición innata, siempre ha habido ricos y pobres, en toda sociedad sí, pero hay cambios en la naturaleza de la pobreza y la miseria. Uno básico es, por ejemplo, que la pobreza en algunos modos de producción no era monetaria. Y esos ejercicios que hacen algunos de estos estudiosos para mostrar y defender las grandes bondades del capitalismo, pues los llevarían a pensar, bueno, la sociedad inca, donde no había moneda, donde no había dinero, en esas sociedades, bueno, ¿cómo hacen el cálculo? Pero realmente uno podría hablar en los mismos en el mismo sentido de pobreza y miseria. Claro, si uno lo enfoca solo en qué cantidad de alimentos consumían o la calidad de ciertas viviendas, pero ahí entran otra serie de factores que habría que tener en cuenta para poder hacer las comparaciones. Una sociedad como Cuba es materialmente pobre, pero al mismo tiempo es una sociedad materialmente pobre que ha logrado unas cosas que no han logrado sociedades capitalistas latinoamericanas materialmente mucho más ricas. ¿Verdad? Depende de las relaciones de producción, de la forma de organización de la producción. Y obviamente, reitero, todo esto está asociado a un conflicto permanente alrededor de la determinación de las canastas que se expresa en la pelea alrededor del monto del el salario mínimo. Reitero, si se aumenta el valor de la canasta, aumentaría la pobreza. Este es un tema que de pronto debería discutirse más por parte de las organizaciones de los trabajadores y de los partidos defensores de los trabajadores. Es decir, debería fijarse la canasta en un nivel mucho más alto. Debería fijarse una meta mucho más ambiciosa dentro del capitalismo. Aceptar, obviamente estoy hablando de 2022, hay que actualizar los datos, pero aceptar pues, que un hogar de 4 personas con 1.650.000 ya no es pobre, pues eso es casi que una burla. Y el mismo Dani, en sus mediciones de las clases sociales, de las cuales he estado mencionando algunas cosas, establece un límite más apropiado. La suma de clase
pobre y clase vulnerable. Yo diría, realmente la pobreza en Colombia no es del 36 o del 39 o del 35, es casi del 70. Sigue siendo arbitrario, sigue siendo un corte estadístico en la magnitud de ingresos, pero sería, digamos, algo mucho más cercano a la realidad para evidenciarlo. Claro, eso no le interesaría ni a los capitalistas, ni a los gobiernos defensores del capitalismo hacerlo evidente, pero hacerse, debería hacerse evidente, debería mostrarse claramente que pues, no le estamos garantizando a la gente unas condiciones básicas de vida. Todo lo anterior se expresa en consumo y en calidad de vida. Ya habíamos visto algo sobre esto, pues si se concentra el ingreso en unas capas superiores, pues se concentra el consumo. Si esta gran masa de la población tiene ingresos tan bajos, ¿sí? Pues evidentemente no va a poder consumir mucho, no va a poder consumir cosas de mucha calidad, pues eso es una obviedad, al estilo Pambele, pues entre menos plata, pues evidentemente menos consumo y consumo de menos calidad. El DANE hace otras mediciones. Entonces ustedes habrán oído hablar de que se habla de la pobreza monetaria. Entonces, es la que hemos estado viendo. Pues en nuestra sociedad, pues todo se mueve con la moneda, con el dinero, y evidentemente, pues es el referente básico. Obviamente, obviamente cualquier trabajador sabe que tiene que tener en cuenta la magnitud monetaria, pero la magnitud monetaria relacionada con la capacidad de compra de unos bienes y servicios. Y ahí es donde en temas como la inflación, que alguien preguntó, no sé si fue Manuel o otra persona, hace ya varias sesiones, pues es muy importante, porque si a mí me mantienen mi salario mínimo en 1.400.000, pero los precios de todas las cosas suben, pues mi salario real, es decir, la cantidad de bienes y servicios que puedo comprar, pues baja. Entonces siempre hay que relacionar esas dos variables. Pero el DANE, además de la pobreza monetaria, y bajo la influencia de muchos analistas y expertos en temas de pobreza, desde organismos internacionales y organismos nacionales, pues hace también unas mediciones de algo que llaman hoy en día la pobreza multidimensional. Durante mucho tiempo, décadas, creo yo, se utilizaba en Colombia un indicador de pobreza que era según necesidades básicas insatisfechas. Hay que es un nombre más apropiado que el de pobreza multidimensional. El de pobreza multidimensional suena un poco más elegantoso. El de el NBI medía, si ustedes recuerdan, si las viviendas eran adecuadas o no, si había un hacinamiento extremo en las viviendas, el acceso a servicios, la dependencia económica, es decir, cuántas personas en un hogar dependían del ingreso de una de las personas, o la no asistencia escolar. Este tipo de mediciones apunta más a tratar de mirar condiciones de vida, no solo el dinero, sino el acceso a bienes y servicios y satisfacción de algunas necesidades. Es evidente que la plata no le alcanza a la mayoría de la gente para pagar la educación, la salud, la vivienda y muchas cosas más. Y aquí va a entrar uno de los temas de política pública y de papel del Estado capitalista, que vamos a mirar luego. Entonces, con ese nivel de ingreso monetario, es evidente que una proporción enorme, millones de hogares, pues no pueden pagar la vivienda en educación, para mencionar algunos temas pues fundamentales, pero muchas otras cosas. Además, pues va a tener limitaciones para adquirir ciertos bienes de consumo durables, para adquirir ciertos bienes que están en la canasta, pues de los que tienen ingresos más altos. Entonces, ese es otro tipo de medición que se encuentra en las estadísticas y que se difunden pues por los medios de comunicación, los difunde el DANE obviamente, y que se usa también para políticas y donde nuevamente puede haber un cierto énfasis de la política pública. Tiene una metodología que se caracteriza también por la aplicación de encuestas a los hogares. Entonces así como una gran encuesta integrada de hogares que se enfoca en los temas laborales y el ingreso, aunque me dio otras cosas, hay una encuesta de la calidad de vida, a partir de la cual se construye el índice de la pobreza multidimensional, que trata de medir privaciones, es decir, una manera de decir que necesidades que no se satisfacen. El índice está compuesto por 5 dimensiones y 15 indicadores, ya los miramos rápidamente, y no incluye
la alimentación y la nutrición. El NBI tampoco la incluye. Es un tema muy interesante. Es muy importante la vivienda, claro, es muy importante la educación, muy importante, pero ¿no sería lo más importante primero que todo la alimentación y la nutrición? Y en esa perspectiva se pregunta uno, y no debería entonces, así como el Estado presta el servicio de educación y de salud, prestar, pero masivamente, hoy lo hace en parte, lo hace especialmente en el sistema escolar, pero la garantía de alimentos, pues debería ser un servicio público. Algunos analistas le dan mucha más importancia a este índice. De alguna forma, el otro índice tiene dificultades, no es tan fácil incidir en él, tiene más restricciones políticas, se hace ahí mucho más evidente el conflicto entre capitalistas y asalariados. En este, pues se dice, bueno, el papel del Estado puede ser más claro porque el Estado puede decir, bueno, cojamos algunas de estas necesidades y hagamos algunas intervenciones para satisfacerlas. Pero en el fondo es pasar al Estado la discusión de la relación sobre el ingreso absoluto, sobre el salario absoluto de los partes se lo pagan a los trabajadores. Ahí está su 1.600.000, pero no me alcanza. Entonces, parte mediante un proceso político complejo de debate, de lucha entre sectores, etcétera, etcétera. Mediante ese proceso, pues se determina que yo le completo algunas cosas que se consideran por unos criterios básicas, fundamentales, especiales, prioritarias, le completo educación, o le completo en salud, o le completo en vivienda, y es, entre comillas, no más fácil, pero sí más probable que pueda tener algún impacto, es decir, un programa público que llegar a decir, bueno, ya tengo garantizado un mínimo de servicio de salud a todo el mundo, con todas las dificultades operativas y con todas las dificultades financieras y con todos los conflictos entre el sector público y privado, pero puedo llegar a garantizar eso o una atención en educación básica hasta cierto nivel. Incluso puedo llegar a mejorar el acceso a educación superior. En 2022, este índice de pobreza fue de 12.9, 13%, más bajito que el de la pobreza monetaria, que estaba en el 36%. 6.6 millones de personas se consideran por el DANE pobres, según el índice de pobreza multidimensional, aunque había diferencias, ¿no? En centros poblados y en cabeceras, ¿sí? Entonces era mucho mayor en centros poblados, ¿sí? Mucho mayor en las zonas rurales y por supuesto muchísimo menor en las cabeceras. Y lo otro que muestran las estadísticas es que ha habido un descenso continuo. Entonces, esto lo podemos relacionar con política pública, porque esto toca estos temas, no sé si se alcance a ver suficientemente, me dicen. Entonces aquí están las 5 dimensiones, los 15 indicadores: analfabetismo, bajo logro educativo, esa es una primera dimensión de condiciones educativas. Otra dimensión es condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud, condiciones de la vivienda. Y el DAN entonces mide analfabetismo, ¿no? Bajo logro educativo, la inasistencia escolar, rezago escolar, barrera de acceso a servicios de cuidado de primera infancia, trabajo infantil, trabajo informal, desempleo de larga duración, salud sin aseguramiento de salud, población sin aseguramiento de salud o barreras de acceso a salud, y condiciones de la vivienda, que el NBI, el de necesidades básicas insatisfechas, se enfocaba mucho a vivienda y servicios, sin acceso a fuente de agua, inadecuada eliminación de excretas, material inadecuado de pisos, material inadecuado de paredes exteriores y hacinamiento crítico. Y aquí el DANE utiliza esa encuesta de calidad de vida y la complementa con información de la encuesta de hogares para construir los indicadores y decirnos porcentaje de hogares que presentaban esta privación, es decir, que no tenían satisfecho esta mezcla. O sea, una cosa es tener una vivienda con ciertas características o tener un acceso a un servicio de salud o de educación, pero también incluye trabajo informal, incluye trabajo infantil, entonces es una mezcla. Es una mezcla de muchas cosas. Cuando se mezclan tantas cosas, a veces se hace difícil interpretarlos. Pero desde el punto de vista de política pública, pues uno puede tener una
tablita como esta y decir, bueno, analfabetismo está en 8.4, pues mi meta va a ser, pues, de eliminarlo, llegar a cero. En condiciones educativas hay bajo logro educativo o hay una inasistencia escolar, ¿verdad? Bueno, vamos a lograr que asistan todos. O en trabajo informal o en trabajo, bueno, en trabajo infantil, vamos a tratar de eliminar el trabajo infantil y así sucesivamente. Entonces, esto le sirve a un gobierno que puede orientar acciones si está comprometido con la reducción de la pobreza multidimensional. Esto tiene, obviamente, ustedes ya lo saben, problemas, que veremos luego algo sobre eso, pues cómo financio las acciones del gobierno, de dónde tomo los recursos para financiar las acciones del gobierno, pues el primer conflicto, y luego el asunto de la capacidad de gestión, el asunto de la capacidad de manejar adecuadamente los recursos sin que se pierdan, sin que se los roben, etcétera, etcétera. Pero es más, digamos, es más concreto para orientar acciones puntuales de las administraciones públicas. El otro, también se puede lograr cosas, ¿no? Digamos, una medida como incrementar el salario mínimo unos puntos o varios puntos por encima de la inflación y algunas otras medidas que hace el gobierno, pues pueden servir evidentemente en ese propósito. Alimentación y nutrición no lo mide, como les decía, ninguno de los dos. No lo medía el NBI, no lo mide el índice de pobreza multidimensional. Pero hay otras estadísticas que hace el DANE. Entonces, esta debería ser una fundamental, pero no están esos indicadores. Recuerden, pobres extremos son aquellos que no tienen ingresos suficientes, que no lograban en ese año, 2022, los 800.000 pesos, un hogar de 4 para comprar la canasta de alimentos. 13% de la población, ¿no? Estamos hablando de 7 millones de personas. El DANE tuvo, a partir de la pandemia, una encuesta que se llama El Pulso Social, creo que ya no la está haciendo, desafortunadamente, donde miraba algunas cosas de alimentación y nos mostraba que en 2023, junio, es este dato, el 1% de los hogares hacía una sola comida al día y el 29% dos. O sea, 30% de los hogares no hacían las 3 comidas. Son indicadores aproximados, pero que muestran la gravedad de la situación de alimentación de la gente. Y tiene otra medida que es más compleja, porque es un indicador que tiene varias cosas de prevalencia de inseguridad alimentaria, da un 28%, es decir, que mediante una serie de preguntas e indagaciones a los hogares, identifican hogares que han tenido que reducir el consumo, que han tenido que tener estrategias para cambiar tipo de alimentos. Bueno, hay una serie de acciones que miden los hogares y 28% es casi el 30% de la población. Y en inseguridad alimentaria grave, dice el DANE, según esas otras investigaciones, un 5%. Esta para mí debería ser prioritaria, ¿no? Pero todo esto que muestra y que refleja, pues que una proporción enorme de la clase trabajadora colombiana no tiene ingresos para pagarse las cosas básicas, empezando por la alimentación y la nutrición. Tiene deficiencias en la calidad y el acceso a la vivienda. Tiene deficiencias en la educación y en la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y el DANE también mide, no sé si se ve, a ver si lo ampliamos un poco. Disponibilidad de objetos en el hogar, siempre lo hago mal. Entonces mide quiénes tienen máquina lavadora de ropa, quiénes tienen nevera o refrigerador. Bueno, hay unos artículos, objetos, bienes de consumo durable que están en todos los hogares, otros no, ¿sí? Hay otros que no están en todos los hogares. Entonces hay unos que, evidentemente, el celular ha reemplazado muchas otras cosas, ¿no? El celular ha permitido que se tenga acceso, pues, por el celular, pues, a las películas, a partidos, entonces disminuye, digamos, o compite con otros bienes de consumo durable, pero hornos eléctricos, hornos microondas son, pues, en porcentajes el 20% de los hogares, calentadores de agua el 25%. Bueno, hay regiones del país donde no se necesitan. Televisores aparecen de los distintos tipos sumados, aparece alto. Equipo de sonido me pareció bajo, pero todo puede verse a que el peso de los celulares, los computadores que no me acuerdo dónde están, aparecen bajos también, ¿sí? Las tabletas. Pero
son otros indicadores, el DANE ofrece si uno quiere explorar un poco más sobre la capacidad de consumo real y efectiva de los hogares en Colombia. Con todas sus dificultades, con todas las deficiencias que puedan tener las estadísticas oficiales, pues lo que uno encuentra con ellas, con lo que hace el DANE complementado con otras instituciones. Por ejemplo, hay algunas investigaciones sobre nutrición que las hace el Instituto Nacional de Salud, otras mediciones que las hacen los ministerios de Educación y de Salud. Pero el DANE es el que hace el esfuerzo mayor de consolidar las estadísticas generales y con la mayor cobertura posible. Todas ellas refuerzan pues, la existencia de este polo de pobreza y de miseria que hace que la gran mayoría de la población trabajadora pues viva en condiciones de calidad de vida bastante precarias, que nos sirve para comprobar o reiterar la validez de esa hipótesis de la tendencias generales de la acumulación capitalista general de estos polos de pobreza y además hay mencionar la situación, hay mencionar cuáles son las características efectivas y reales en los hogares colombianos. Bueno, con esto concluimos con esta parte. En la siguiente sesión vamos a hablar de las clases sociales y la opresión en una perspectiva no cuantitativa de magnitud de ingresos como la del DANE, sino digamos más cualitativa, estructural, para pasar luego a los temas del Estado, de la democracia y de la ideología y de socialismo. Entonces, por hoy voy a dejar la presentación, creo que la vez pasada me habían sugerido que la dejara, entonces la voy a dejar y si quieren pues que repasemos alguna cosa, ahora la miramos y pues quedo a su disposición si hay preguntas, comentarios, sugerencias, críticas. Me ayuda, como siempre en ODIER, voy a tratar de estar pendiente, pero si no veo que se levanta una mano, entonces le agradezco que me cuente. Y si no, pues Hola, directamente. profe, no, hasta ahora no hay nadie con la mano levantada, pero yo sí quería hacer un Ah, bueno, comentario y es como perfecto. la pobreza multidimensional no mide el tema de la nutrición y alimentación. Pues Ajá. increíble porque siempre hay mucha gente, por ahí veía que el 29% o 24% tiene dos comidas al día nomás. Ajá, 29, Un sí. signo más pues, del modelo, solo era eso. Gracias. Sí, es difícil. A mí esos indicadores compuestos, un indicador que involucra tantas cosas, pues me parece que es útil como para tratar de sintetizar o mirar alguna, pero al mismo tiempo a veces no dice mucho y a mí me gusta más, bueno, vayámonos a los indicadores simples entonces. Pero si se construye un indicador de pobreza multidimensional, pues uno de los temas clave y fundamentales es el acceso al alimento, es el acceso a la comida. Entonces debería, pues en mi opinión, contemplarse. Levantó la mano Karen, creo. Sí, disculpe, profe. Quisiera, no sé si señalar también, ahorita en función de la transmisión estaba buscando imágenes del índice de pobreza multidimensional y todas las imágenes son casas de lata, casas, casas de cartón en las periferias, ¿no? Y bueno, así como plantea ahorita en Odier frente a la alimentación, me parece también pues la historia de esas casas en las lomas no siempre son, pues, digamos, cómo llegó esa gente ahí, ¿no? De qué manera se estableció dentro de la imagen que caracteriza y tipifica la pobreza multidimensional y pues luego pienso en el fenómeno pues también del desplazamiento y de la violencia y el despojo de tierras y pues siendo esto un índice compuesto creo que también valdría la pena, eh, no sé si sumar, de qué manera, digamos, sumar esto. Yo he conocido personas que están en condiciones de pobreza que, digamos, su situación pues también
se relaciona con una historia en la que pues se hizo pobre también, digamos, debido a una situación violenta o, digamos, relacionada a algo más amplio, no sé. Mire que los dos comentarios me parecen muy, pues, muy pertinentes para la discusión sobre la manera como se mide en principio la pobreza, pero también la llamada de atención sobre las explicaciones. Pues me parece pues interesante ese ejercicio de que al poner pobreza multidimensional, pues algo que es muy evidente además porque es más visible, pues sí es pues, la calidad de la vivienda, que como un fenómeno masivo se ve evidentemente en las grandes ciudades, en los barrios de invasión, en los barrios con mayor deterioro, etcétera, etcétera, porque digamos, donde se expresa algo, digamos, otras cosas que se pueden relativamente ocultar, pues si uno no abre su casa, pues nadie va a mirar cómo está adentro. En algún pasaje por allá del Capital, que olvido dónde está Mar, dice, si la gente no está consiguiendo lo suficiente para comer, ¿se imaginan ustedes cómo será su casa por dentro? Pues, pues debe ser una pobreza en muebles, calidad de las paredes, de ser pues porque es evidente que es que ni siquiera consigue para comer, pues lo demás pues está obviamente en peores condiciones. Pero esas son fotografías, claro, no, y es necesario hacerlo y es importante. De hecho, debería haber hasta mejor estadística sobre muchas de estas cosas. Pero la explicación, el proceso. Y entonces ahí hay dos. Creo que la pregunta de Karen apunta como un poco al proceso histórico real de cómo surge eso, cómo eso en términos reales de la gente, de cómo la gente se ve desplazada por violencia, pero también desplazada por factores económicos. Y acuérdense, Marx, en el tomo 1, la gran mayoría del tomo 1 es la estructura y la dinámica del capitalismo, pero en el capítulo 1, casi el último, que se llama la acumulación originaria, es los procesos que llevaron a conformar la población asalariada y la población excedente. Pues Marx contó ahí lo que vio en Inglaterra, la historia en Colombia y la historia en Venezuela y la historia en cualquier país, porque siempre donde hay capitalismo, pues hubo unos procesos de expropiación de los productores que fueron perdiendo medios de producción. Pueden ser artesanos. En Colombia hay una experiencia con relación a la destrucción de las formas de producción artesanal por la competencia de las formas capitalistas, pero también está la la pérdida de sus medios de producción de la población campesina, especialmente la pérdida, obviamente, de la tierra, pues el instrumento principal de producción, y las presiones económicas, pues por la competencia, porque no pueden producir para sostenerse, pero las extraeconómicas, la violencia, ¿sí? Los procesos de acumulación de tierras, que no es que se den en un solo momento del tiempo, pero como se ha visto la experiencia colombiana, se dio en alguna época, históricamente hace muchísimo tiempo, pero que se ha seguido dando en fenómenos recientes. Que la violencia es un elemento fundamental de todo este proceso de acumulación originaria. Acuérdense que la acumulación originaria es, por un lado, acumulación de dinero y de propiedad de los medios de producción en una clase, y por el otro lado es la separación de productores directos de sus medios de producción para que queden simplemente limitados a poseer su fuerza de trabajo y por tanto obligados a venderla. Entonces, hay un proceso de las causas, condiciones históricas, y el otro es la explicación estructural, teórica, ¿sí? De cómo funciona ya algo que se mueve, que tiene una dinámica constante y que constantemente produce pobreza y mantiene en la pobreza a una parte importantísima la de la clase trabajadora. Y el otro punto es no ver las cosas separadas, son fenómenos que están ligados. La creación de riqueza implica creación de pobreza. Vamos, esa es una de las tesis
fundamentales. ¿Hay creación de riqueza? Sí, ahí se ve, crece el PIB, cada vez hay más producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo hay creación de pobreza absoluta y relativa. Es bueno tener en cuenta las dos. Una objeción que se hace y se plantea, pero es que Marx no ha visto que el capitalismo ha logrado mejorar las cosas. Sí, pues Marx lo vio, por supuesto que lo vio. E incluso eso tiene implicaciones políticas. La clase trabajadora asalariada en Inglaterra, posteriormente en Estados Unidos, es una clase trabajadora que logró conseguir mejores condiciones al comienzo en Inglaterra sobre todo, pero en todos los países en unos niveles de explotación terribles, inhumanos, exagerados, a un costo enorme en las vidas de los trabajadores, pero en el momento en que se consolidan como imperios, que tienen la posibilidad de obtener unos excedentes mayores y de ser países que en su conjunto la clase capitalista domina la producción mundial, pues se pudo mejorar también y negociar, y bueno, luego hay otros factores, pero mejores condiciones de vida de la clase trabajadora, y entonces la clase trabajadora en Inglaterra en un momento determinado se ha ido deteriorando, pero en los Estados Unidos pues lograba condiciones materiales de vida, salarios absolutos muchísimo mejores que en otros países. A eso hay que sumarle luego la intervención del Estado, que es algo pues, que tenemos todavía pendiente por discutir. Pero son todas indicadores variables que sirven para reforzar la tendencia general y la explicación general. Claro, desde el marco del capitalismo, al interior del capitalismo, pues, pues hay una postura política que dice, no, hay que garantizarle a todo el mundo sus derechos. Hay que garantizar, satisfacer las necesidades básicas. Esas están en la Constitución. La Constitución dice que toda persona, toda familia tiene derecho a una vivienda digna, lo mismo que a un trabajo digno. Y la Constitución no está tan clara ni tan expresa, pero menciona unos derechos a la alimentación. Luego, mediante sentencias de la Corte se ha reiterado eso. Ahí están los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la cultura, a la recreación, al deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la dinámica del sistema nos atiza a la gran mayoría. La pregunta es ¿por qué? Pues bueno, desde la perspectiva del capital de Marx hay una explicación, hay otras, y son explicaciones que están en conflicto. Desde la perspectiva meramente empírica, que era un poco lo que mencionaba ahora con respecto a lo del Banco Mundial, bueno, está bien, resuélvanlo, ¿por qué no lo resuelven? Del problema de la vivienda se viene hablando en Colombia desde hace décadas, bueno, ¿y por qué no lo resuelven? O el problema del desempleo, ¿y por qué no acaban con el desempleo? ¿Por qué no? ¿Por qué no reducen significativamente la inequitativa distribución del ingreso? Eso sin entrar todavía, solo con la parte estadística empírica, pues a ver, no se ha podido. Cuando el Banco Mundial nos dice que faltan décadas para, entre comillas, solucionar el problema de la pobreza. Desde la perspectiva más no tiene solución. Lo que no quiere decir que no haya posibilidades de mejoramiento, que son dos cosas distintas. ¿Hay posibilidades de mejoramiento? Sí. Solución definitiva, no la hay. Pero incluso los mejoramientos pueden perderse. Los trabajadores pueden ganar cosas por su fuerza política en un momento determinado y en otro momento determinado la pueden perder, tanto a nivel de sus condiciones laborales directas, como por ejemplo que les paguen las horas extras, los dominicales a unas tasas determinadas, como por la vía de la intervención del Estado. Es siempre una pugna. Y en esa pugna, pues hay unos momentos en que tienen más fuerza unos que otros, no, estados de la clase capitalista, entonces se puede perder. Lo que se gana en unas coyunturas específicas se puede perder. Pero que puede haber mejoramientos, claro. Que puede mejorar el salario absoluto, por supuesto que sí. Todo este tipo de cosas no lo niega la teoría marxista, pero no se pueden resolver los, entre comillas, problemas de fondo. Siempre van a estar ahí. Y en determinados momentos, pues, lo que ocurre es que se agudiza. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar? En el libro están las fuentes de información. Fíjense que casi todas son DANE, no exclusivamente, pero la gran mayoría son DANE. El DANE produce bastante información, bastante información. Aquí el tema,
Sí, claro. Desde la interpretación marxista se considera que no tienen solución. ¿Eh? Por eso un poco el mensaje que, no, vamos a llegar al socialismo en la parte final. Y esa pregunta se la hicieron antes de Marx y ya había socialistas y comunistas. Algunos de esos Marx los consideró socialistas utópicos. Cuando se invertó el comunismo, pues, ya había gente diciendo, miércoles, esa sociedad de seres humanos que en vez de colaborar compiten, esa sociedad de seres humanos que se destrozan entre ellos en la competencia, esa sociedad en la cual unos contratan a otros para extraerles un excedente, produce estos fenómenos que los veían en su época, estoy hablando de comienzos del siglo XIX. Y pues de ahí surgieron pues todas las movimientos de los trabajadores de, de, de proponer la supresión del capitalismo y construir una sociedad comunista. Digamos, la respuesta está ahí, ya, en abstracto. Pero fíjense que toda la tendencia política, ¿sí? Y los grandes debates políticos desde mediados del siglo XIX giran en torno a capitalismo versus comunismo. Ya hubo la prueba de la Unión Soviética, la Revolución Rusa y luego ¿sí? Fracasó, pero es una experiencia de la cual hay que aprender, así como fracasó algo que duró muy poquitico, que para Marx fue muy importante, la Comuna de París. Siempre hay una tendencia a una lucha entre los representantes de estos polos. Y en algunos momentos determinados lo que ha ocurrido es que ha habido auges de los movimientos de los trabajadores hacia el socialismo, al comunismo, y luego hay reflujos. Y hay momentos en que como que no hay esperanza, se perdió, ya no hay las perspectivas de una nueva sociedad. Pero quisiera dejar claro, que es parte de lo que vamos a discutir un poco más adelante, eso no quiere decir que no haya que pelear por las mejorías dentro del capitalismo, porque a veces se establece ahí como una dicotomía absoluta. Obviamente dentro de los autores de izquierda, dentro de los autores comunistas, de los pues hay una pelea contra el reformismo. Y eso ha permeado los debates de la izquierda, digamos, anticapitalista, siempre. Porque en algunos momentos se piensa, bueno, en vez de pensar en una transformación radical y sustancial de las relaciones sociales de producción hacia una nueva sociedad, pues pensemos en gradualmente mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mediante reformas que beneficien a los trabajadores y además, en la medida que los trabajadores ganen fuerza política, pueden tener más representantes en los congresos, en los parlamentos y además pueden ganar el aparato de Estado. Ese es un camino. Ese es un camino. ¿Sí? La propuesta ética está ahí. Es una propuesta desde hace más de 200 años que pues ha ido cambiando, ha ido perfeccionando. La caída de la Unión Soviética pues generó un desaliento terrible entre las organizaciones y partidos de los trabajadores, y al mismo tiempo una alegría profunda entre los capitalistas y sus partidos. Pero el fenómeno no desaparece del todo, no desaparece por completo, sigue ahí. En parte por las tendencias propias del sistema. Recuerden ustedes que Marx en algún momento, el Marx joven, leyendo a la gente comunista y socialista del momento, consideraba el comunismo como un ideal. El Marx ya un poquitico menos joven en la ideología alemana y después empieza a ver el comunismo es una necesidad. Hay que tratar de entender esa necesidad y comprender cómo funciona el capitalismo es una manera de entender la necesidad del comunismo, porque el capitalismo va socializando las fuerzas de producción. El capitalismo va en su seno creando formas sociales cada vez más amplias. Entonces es por un lado una sociedad en la que los individuos somos unos átomos compitiendo unos con otros, pero al mismo tiempo es la sociedad en la que hay una mayor articulación y mayor conexión social, ya no en un país, en todo el mundo. En todo el mundo. Se ha ido conformando mucho más de cuando Marx lo vio hace 150 años,
una economía mundial. Entonces, más lo que había eran unas tendencias a cada vez mayor socialización. La concentración y la centralización de la producción es una socialización, porque se crean organizaciones gigantescas como Amazon, como todas las grandes multinacionales norteamericanas, europeas, japonesas, ahora chinas, que concentran enormes ejércitos productivos y que concentran la capacidad productiva, la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera. Se ha socializado, pero en el marco, un desarrollo de las fuerzas productivas enorme, en el marco de la propiedad privada y en el marco de un predominio de una relación social de producción que produce no para satisfacer necesidades, sino para obtener ganancias. Entonces, lo que más empezó a ver es el mismo sistema va creando las bases para el comunismo, pero no es automático. Ese era otro debate entre los socialdemócratas, algunos socialdemócratas de comienzos del siglo XX. Si las tendencias son casi que automáticas, pues hay que esperar simplemente a que esto ocurra automáticamente. Y no, ahí aparece, por ejemplo, un Lenin y pues muchísimos otros que dicen, no, esto implica una organización política de la clase trabajadora que tiene que tomar la decisión de buscar ese cambio. Mientras busca ese cambio no puede ignorar lo otro, pues tiene que seguir peleando porque le mejoren el salario, tiene que seguir peleando porque haya condiciones mínimas de libertad de expresión, por ejemplo, para que puedan expresarse, libertad sindical, que pues, garantía unos mínimos derechos pues, para que no nos maten. ¿Sí? Entonces, digamos, no es solo lo uno y lo otro. La clase trabajadora de sus partidos políticos pues tienen que pelear por el mejoramiento dentro de las condiciones existentes y tratar de avanzar hacia el otro. Lo que ocurre ahora, y lo veremos en Colombia, ahorita las perspectivas pues, del socialismo en buena parte del mundo, a nivel político, pues son nulas. Nulas. El grueso de la clase trabajadora y sus organizaciones políticas está, no sé qué palabra usar, dentro de un conformismo, una aceptación, una resignación. Pero las cosas cambian en la economía, por eso no hay que dejar de decirlo, no hay que dejar de insistirlo, no hay que dejar de plantearlo. Entonces, claro, porque alguna gente dice, bueno, pues entonces no hay nada que hacer porque si es solo la revolución y entonces la revolución no está a la orden del día, no hay nada que hacer. Bueno, pues Lenin y Marx sostenían siempre, mientras no haya condiciones, o sea, Marx era muy claro y Lenin en buena medida también en decir, las revoluciones no las hacen unos dirigentes, el dirigente se sube en la ola de unas tendencias que las tienen que desarrollar, son la clase trabajadora. Mientras no hay condiciones o mientras hay reflujo, mientras la represión es muy fuerte, por ejemplo, los rusos iban al exilio, Marx sale al exilio. Pues un poco bueno, mientras no, ¿qué hay que hacer? Una, seguir estudiando, debatiendo, criticando. Y dos, trabajar en la organización. Entonces, Marx, son obviedades, ¿sí? Obviedades, pero no quiere decir que no tengan cierta validez. Entonces Marx dice, pues me concentro en esto. Ahorita no hay un momento revolucionario, pero apoyo, si hay trabajadores que quieren, apoyo la Asociación Internacional de Trabajadores. Sobre eso hablaremos con más calma al final, sí, pero porque el panorama evidentemente es muy complicado. Néstor Cohen, profesor de la Universidad de Buenos Aires, marxista argentino, muy interesante. Tiene algunos de sus libros, pues se le nota, evidencia como esa sensación de que miércoles, ¿qué está pasando? Y lo dice claramente, el socialismo no está a la orden del día en América Latina y, bueno, y en Europa y en muchos otros sitios. El socialismo no está a la orden del día. Pero entonces, ¿qué? ¿Dejo de estudiar eso? ¿Dejo de hablar eso? Bueno, pero pues esa es la pregunta, esa es la pregunta de fondo. Y en lo otro hay mucho por hacer también, pero se hace y se hace y se hace y no se resuelve. No se resuelve de fondo. Esto es un tema de discusión política fundamental, pues porque, claro, la política ahorita, si uno piensa en el gobierno del pacto histórico, el gobierno del pacto histórico es un gobierno de izquierda dentro del capitalismo, y es un gobierno de izquierda dentro del capitalismo que busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Quizás si los trabajadores votaran más por el pacto histórico o por partidos alternativos de izquierda, podrían intentar lograr mejores condiciones de vida, podrían intentar lograr, no hay garantía de que se logre.
Además, pues el sistema capitalista ha aprendido a defenderse de, claramente de todos los movimientos comunistas y socialistas. ¿Cómo se explica ese papel de los Estados Unidos como policía mundial que tiene no sé cuántas bases en todo el mundo? Es un papel de control, es un papel para prevenir y en caso de que no logre prevenir, tratar de controlar o erradicar movimientos de los trabajadores que vayan hacia el socialismo o al comunismo. Durante mucho tiempo toda la crítica era, es que la izquierda anticapitalista y Lenin y toda la violencia, y es solo el llegar a la transformación mediante la violencia y mediante la opresión y la dictadura del proletariado. En Chile gana un partido socialista que quería ya ese socialismo por la vía pacífica y democrática y en 3 años lo desbarataron. Entonces no hay que ser ingenuos. El sistema capitalista sabe y tiene el aparato. Y parte del papel, no es el único, pero parte del papel de policía mundial de los Estados Unidos pues responde a esa labor de tratar de evitar que los trabajadores que se organicen en la perspectiva socialista y comunista. También les preocupa que se organicen en la perspectiva reivindicativa, porque es que los capitalistas ven socialismo hasta en un sindicato que quiere pues, que le paguen mejores ingresos. Pues esa es la pregunta de fondo. No sé si la mano se le quedó a Karen levantada o si es que tiene otra pregunta. Creo que no tiene. Sino que quería pues preguntar o preguntarles, compañeros, si tienen de pronto bibliografía recomendada, porque pues pensaba en China, ¿no? Y pues China sería la centralización por parte del Partido Comunista pues del control de la producción también en términos capitalistas, pero cuáles son las condiciones, digamos, sociales que está viviendo la gran masa trabajadora que permite el desarrollo de este modelo económico, ¿no? Entonces, como entender de pronto también si en el marco de ese gran desarrollo de las fuerzas productivas chinas hay algún margen de vida digna para Ajá. la gran masa trabajadora. Pero sí, lo comentaba, preguntaba tal vez como en términos de si hay algún conocedor o usted, profe, como de pues cómo está China por dentro, ¿no? Un poco como la reflexión de la casa que hizo anteriormente respecto de la pobreza. Y tengo poco, Karen, es un tema que no he estudiado, es un vacío grande, pero vamos a buscarlo. En esto hay varias posiciones, pero digamos esquematizando mucho. Hay una posición de gente de izquierda marxista que sostiene que, pues, que en China no hay realmente, pues que realmente no es ni socialismo, que ni va al comunismo, o sea, lo catalogan como capitalismo. Y pues plantean que hay unas relaciones de explotación de la clase trabajadora china aún en una magnitud enorme. Y la otra, para poner como el otro extremo, es, creo que lo habíamos mencionado en alguna sesión, como siempre nos adelantamos en lo más interesante, que son los temas políticos, pero eso tiene que ver con el modo de producción. El otro es el Partido Comunista Chino. Hasta cierto momento era una economía más cerrada, mucho más cerrada, que tenía pues serios problemas de desarrollo material. Y algo grave, pues en un país tan grande, ¿no? Donde había cientos de millones de personas en condiciones materiales de vida muy precarias. Según esta otra versión, en la primera versión creo que está mi profesor Xavier Arrizabal, entonces le voy a preguntar a él materiales y posiciones sobre eso. Pero la segunda es el Partido Comunista Chino se da cuenta pues las limitaciones que tuvo la Unión Soviética. La Unión Soviética logró cosas muy importantes. La gente a veces no valora suficientemente eso. Con todos los problemas de la dictadura, del culto a la personalidad, del periodo stalinista, de todo. Pero tengan ustedes en cuenta que la Unión Soviética, la revolución rusa, a los pocos, bueno, la intentan ahogar, o sea, el país lo invaden por muchos lados, no la logran derrotar. Es un país que arranca
en condiciones de atraso extraordinarios y en condiciones en las cuales intentan aislarlo. ¿Sí? Lenin tenía claro y Lenin buscaba mucho el seguir comerciando con Occidente porque necesitaba, por ejemplo, las máquinas, la tecnología. Bueno. Y que a los 20 y pucho de años se ve inmerso en una guerra, agredido por la potencia militar más grande en ese momento en Europa, potencia que casi la destroza, pero ese país atrasado logra montar un aparato militar para destrozar el aparato alemán. ¿No? Están celebrando los 80 años. Y luego logra desarrollos tecnológicos, logra poner primero en órbita a un ser humano, después de la perrita laica, logra poner a un ser humano, y logra garantizar unas condiciones materiales de vida, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, fracasó. China ve eso, y de pronto el Partido Comunista Chino dice, bueno, no podemos estar tan encerrados. Tenemos que aprender y desarrollar las fuerzas productivas. Si queremos tener la posibilidad de ir al socialismo real y al comunismo, pues tenemos que tener capacidad material, porque si no es distribuir la pobreza. Entonces, generemos un desarrollo que implica en las condiciones en las cuales estamos, porque estamos inmersos en un mundo capitalista, que ese es el drama de una revolución socialista como la rusa, pero luego como la cubana, bueno, u otras experiencias, que es que están rodeadas de un mundo capitalista. Entonces se tienen que mover dentro de condiciones capitalistas, no se pueden aislar plenamente, ¿sí? Que es el debate sobre si es posible el socialismo en un solo país, otro debate viejísimo. Y un poco los chinos lo que dicen, vamos a... Entonces, uno diría, bueno, estoy haciendo pura hipótesis especulativa porque es algo que hay que estudiar. ¿Será que realmente hacia allá van los chinos? Por lo menos en el discurso, en las formas y en los símbolos, no han renunciado al marxismo, leninismo, maoísmo. No han renunciado a ser un partido comunista, que es una de las paradojas de la historia. Es un partido comunista el que logra una de las experiencias más importantes por su magnitud y su dimensión de desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo de la capacidad material y de mejoramiento de las condiciones de vida en general de un pueblo. Estas estadísticas que las reconocen incluso en Occidente, es que China logra elevar sustancialmente el nivel de vida de su población en el marco de relaciones, ¿sí? Capacidades de producción, no en todas, pero de lo más importante, pero con un papel del Estado, ¿sí? De control, de dirección del Estado enorme, que hasta el momento, aparentemente, pues ha dado resultados. Bueno, pues falta ver, uno nunca sabe qué va a pasar luego, pero que hasta el momento ha dado resultados. Pero me comprometo a buscar, es un tema que hay que estudiar China, hay que estudiar la Unión Soviética más, hay que estudiar más la Unión Soviética y obviamente el caso de los otros países socialistas, Cuba, Corea del Norte, Vietnam. Bueno, ahí levantó la mano Nodier y no sé si Karen volvió a levantarla. Sí, pero quería hacer un comentario Sí, cortico ahí. No, Dier, qué Sí. pena lo interrumpo. Solo es en réplica, no en dilo, réplica. dilo, no pasa nada. Eh, no, profe, pues que usted hace un rato también comentó que en un punto Marx está diciendo o viendo la potencia finalmente en el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo, pero pues precisamente quien tiene su control, ¿no? No, no, si siguen el control de la producción privada, digamos, o de los productores privados de mercancías, pues no está en nada, ¿no? Se queda, esa fuerza sigue estando al servicio de los capitalistas y de su enriquecimiento. Pero entonces, en ese sentido, tal vez no sea una paradoja el Partido Comunista Chino, sino pues que hasta serían consecuentes con la lectura de Marx. O sea, igual, en términos de partido, pues están haciendo una concentración igual de esa, de esas fuerzas productivas y de, me imagino, no sé, los beneficios y demás, pero quería señalar de pronto eso. Ya le comento algo sobre eso. Escuchemos a Nodier y a Octavio o a Gloria, que levantaron la mano. Vale, Nodier. listo. Sí. Sí, tengo 3 apuntes.
básicamente son los siguientes. Primero, comentar sobre China algo, que aunque así uno no pueda o le quede difícil definir el modelo, pasa algo, y es que allá por lo menos los empresarios no llegan a presidentes, o los empresarios no escriben las leyes en sus escritorios, bueno, ¿cierto? Sino que todavía el partido gobierna, ¿cierto? Y dicho sea de paso, pues también las cifras de que sacaron de la pobreza, al menos en esta última etapa con Xi Jinping, a por lo menos 800 millones de habitantes lo sacaron de la pobreza, ¿cierto? Entonces eso como sobre China. Luego, decir pues que yo sí, pues estoy de acuerdo con usted, profesor, de que digamos, el gobierno de Petro es un gobierno de izquierda, pero dentro del capitalismo, ¿sí? Y con base en esto, entonces tengo que decir que, por ejemplo, en este momento se está debatiendo si se aprueba o no la consulta popular a partir de, bueno, lo que ya sabemos, el tema de la reforma laboral. Pero es tan pobre el nivel de debate en nuestro Congreso que hoy incluso pudo ir y opinar y hasta puede votar un señor que viene de salir de la cárcel esta misma semana, como Ciro Ramírez, del Centro Democrático, que fue, habló, sí, y habló y dijo pues que se va a manifestar en contra de la reforma. O sea, es tan pobre el nivel de debate que los criminales pueden salir de la cárcel al Congreso a hablar. Y ya para terminar, pues, lamentar un poco la muerte de Mujica, un referente, pues, latinoamericano de esa última etapa. Eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, feliz resto de clase. Yo en un breve salgo para otra reunión. Buenas Gracias, noches. Nodier. Bueno, ahora algo comento, pero si no lo hablamos luego, lo continuamos hablando luego. Gracias. Y Gloria o Octavio, no sé. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, el debate que está abriendo ya aquí está genial, está formidable. Los tres planteamientos de Nodier son capitales, pero la raíz o el florero de Llorente está en la intervención de la compañera que te preguntó directamente sobre el Partido Comunista Chino, ¿sí? Yo creo que hay que tener en cuenta, bueno, el compañero que acaba de hacer las observaciones, Nodier, está acertadísimo en el punto que se refiere al progreso chino y a la situación de los trabajadores, que hay que, primero que nada, meter o encuadrar dentro de lo que es el plan de desarrollo chino. Cuando ya hablamos de plan de desarrollo, nosotros estamos hablando de un país socialista, ¿sí? Y el plan de desarrollo es, digamos, una especie de refuerzo, es una especie de colchón de seguridad que se tiene en relación con el funcionamiento de la economía y el empobrecimiento de la población, que no se puede tener en un país capitalista. El plan de desarrollo es típico, es fundamental de una sociedad socialista. Y en un plan de desarrollo, ni siquiera en el capitalismo, cuando se han hecho esos intentos de plan de desarrollo, se ha planteado cómo vamos a explotar a los trabajadores de manera sistemática, de manera que nos podamos enriquecer más, ¿sí? Como clase. En China hay un plan de desarrollo, por supuesto, y ese plan de desarrollo considera en su parte fundamental el crecimiento de la economía con lo que no tienen nunca los planes de desarrollo de los países capitalistas, los llamados planes de desarrollo entre comillas. Tiene una parte fundamental que se refiere a la distribución del excedente. Sabemos que la producción es lo que se consume más lo que sobra, que es el excedente económico, y ese excedente es el que garantiza o el que explica el crecimiento de la economía. La parte que consumimos es para reproducir, ¿sí? La parte que ahorramos es para reproducir en una condición nueva, en una dimensión más grande, lo que llamaríamos la reproducción ampliada, o que diríamos no, que llamamos la reproducción ampliada.
sin la cual no puede haber desarrollo. Los planes de desarrollo socialistas tienen una condición muy importante, que es la de considerar, más allá de la producción y la reproducción, el caso de la segunda reproducción que está orientada directamente por el partido y que se resuelve en fórmulas para ampliar la economía. Y en eso el crecimiento de la economía soviética y el crecimiento de la economía china no nos dejan mentir. Cómo fue el crecimiento de la Unión Soviética y cómo viene siendo el crecimiento de los chinos. Entonces, sí hay un partido comunista y sí hay una protección para los trabajadores de China. A nadie le puede pasar por la mente que en el siglo XXI los chinos no sepan qué es lo que está pasando en Occidente y que no comparen lo suyo y puedan decir, nos está pasando lo mismo. Es que a nosotros nos meten tanto miedo, ¿cierto? Nos meten tanto miedo a través de las instituciones, ¿sí?, que somos capaces de vivir con esa pregunta que la compañera inició la discusión. ¿Qué pasa en China? Pues sí, pasan muchas cosas, pero ¿será que están atacando a los trabajadores? Pero es que eso no es posible pensarlo si nosotros tenemos como referencia la ejecución de un plan de desarrollo, ¿sí? Entonces, es como si tuviéramos una escuela en la cual se enseñara a la gente cómo sufrir. El plan de desarrollo es una escuela para buscar que la gente pueda disfrutar del resultado de su trabajo, del trabajo colectivo, que no es su trabajo en el sentido personal, sino su trabajo colectivo. Y el excedente lo maneja el Partido Comunista. ¿Y qué quiere decir eso? La regulación. Eso es lo que no le hemos metido suficiente muela al tema de la regulación, o sea, al papel del Estado, ¿sí? Uno de los motivos de la pobreza colombiana eterna está en la característica fragilidad institucional del Estado en Colombia, que no ha sido capaz nunca de poner freno o de ponerle pautas al crecimiento de la explotación de los trabajadores. El capitalismo explota de manera natural, pero también de manera natural y en uso de su soberanía y de su capacidad, de su poder. El Estado tiene todo el poder, no hay absolutamente nada que no pueda hacer el Estado. El Estado todo lo puede, pero para hacer todo lo que puede, en el buen sentido de la palabra, se necesita voluntad política. Y el Estado colombiano y el latinoamericano, y en general el Estado capitalista, carece de voluntad política en ese punto de la redistribución del ingreso a partir del excedente económico, o del plusvalor, o de la plusvalía, o esa bolsa común, como tú dices, en donde entran todos a repartirse. Esa bolsa común se debe crear en todos los estados del mundo, en todas las sociedades del mundo, si no, no habría crecimiento entre capitalistas y socialistas que sean, por más que lo sean el uno o el otro, todos tienen que tener una bolsa de excedente y la clave de todo está en cómo nos vamos a distribuir el excedente. En los países capitalistas el excedente se lo reparten entre los industriales, entre los capitalistas, pero a machete limpio, ¿sí? Tú en alguna de las sesiones que hemos tenido y dijiste que esa distribución generaba unas peleas, digamos, unos torneos realmente sin nada de legitimidad, sin nada de legalidad, sin nada de honor entre los capitalistas por apropiarse de la tajada más grande. Y en los países socialistas también hay capitalistas. Es que no hay modo de producción puro. Es que no le hemos hablado suficiente del modo de producción. El modo de producción, desde las épocas inmemoriales de las primeras formas de producción colectiva, ha tenido en su actuar formas antiguas, formas pasadas, supérstites de modos de producción anterior, y al mismo tiempo ha tenido formas anticipadas, formas que aún no ocurren, que señalan la posibilidad de una nueva forma de producción distinta. Eso es el Estado, y eso es la forma de producción capitalista, socialista. No sabemos la comunista. Yo no sé cómo podemos hablar aquí de comunismo si no tenemos un país completamente desarrollado por la vía del socialismo. No hay ninguno. Yo creo que por ahí avisan
Y nosotros a veces nos creemos el cuento, nosotros mismos en el Partido Comunista nos creemos que ha habido países socialistas, todavía no. La Unión Soviética era un país en proceso de construcción del socialismo. Y lo que tenemos bien avanzado hoy en día, como los cubanos, están apenas en un proceso de búsqueda de funcionamiento de un país socialista. Y un país socialista tiene como característica la figura fundamental del Estado a la hora de intervenir, a la hora de servir de referente para que no haya ninguna forma de explotación directa de los trabajadores hecha con ánimo pérfido. Esa es, digamos, la observación que hay que hacer en este punto de la pregunta que estábamos haciéndonos aquí, porque a la señal de la primera compañera fueron apareciendo por lo menos otros dos que quisieron participar, y eso se ve que eso nos muestra que hay necesidad de abrir una clase de estas, una clase de las nuestras, un día de estos, de una vez con la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar antes de seguir adelantándonos con el conocimiento del capitalismo? Porque nos hemos dejado de lado que el capitalismo sí, pero el capitalismo está contagiado, está contaminado de las formas ya superadas. En el capitalismo hay esclavismo, en el capitalismo hay feudalismo, y en el país todas las formas precapitalistas posibles están en el capitalismo. Formas capitalistas que son las dominantes, pero también hay formas socialistas. En Colombia hay formas socialistas en la superestructura de la sociedad, que simplemente nos avisan que hay una cosa nueva, que una nueva cosa podría venir. Y nosotros, que somos digamos, que vamos adelante en la interpretación de las cosas, deberíamos ser más claros en eso frente a la gente, que hay posibilidades de un nuevo mundo, que eso es posible. Eso yo creo que debe ser lo que guíe nuestra reflexión aquí. Sí hay capitalismo y hay explotación, pero es el capitalismo la forma de producción dominante, no absorbente, absoluta, porque el capitalismo tiene enemigos por dentro en el feudalismo, en las formas esclavistas que hay, ¿sí? Y el capitalismo es amigo de una reforma agraria. Sin embargo, nunca se hace una reforma agraria en Colombia. ¿Por qué? Porque la forma feudal, el feudalismo está tan arraigado y tan bien posicionado políticamente en este país que ha hecho imposible una reforma agraria a lo largo de los últimos 200 años, cuando ha habido intentos, digamos, conocidos de mejorar o de meterle la mano al problema de la propiedad de la tierra. Eso es todo. Octavio, muchas Señor. gracias a Karen, que nos puso en el tema, sobre el cual recojo la idea. Tenemos que explorarla, de poder tener unas sesiones, buscar cómo discutir más el caso de China. Pero miren, destaco dos o tres cosas y veo clarísimo que Octavio pues tiene una posición dentro de ese esquema que yo planteé como extremo, pues, y me parece muy interesante. Y Nodier había mencionado algo y Karen lo había preguntado también. Hay producción capitalista, pero el Estado chino, Partido Comunista Chino, participa en la propiedad de las empresas. Claro. Y su esquema de apertura, por así decirlo, hacia las grandes empresas nacionales capitalistas con la propiedad compartida. Entonces yo creo que es muy, muy importante. El partido controla, y claro, el Estado en nuestras sociedades es un Estado de una sociedad capitalista dominada por partidos de los capitalistas. O sea, ahí hay un cambio que es importante. Pero creo que ese es un punto clave. La planificación, ha habido planes quinquenales desde, me acuerdo, desde hace cuánto en China, no sé si son ya 60 años. Se hacen planes, o sea, porque hay una capacidad real de control sobre lo económico, lo que no hay en la gran mayoría de los países capitalistas. Entonces yo creo que eso debemos mirarlo, y luego cuando lleguemos al Estado colombiano, ya Octavio se anticipó a hacer varias críticas, y sobre la coexistencia con otras formas de producción podríamos darle un debate más grande. Creo, Karen, que de pronto podemos pedirle a Octavio luego, si nos sugiere también bibliografía. Creo que Karen tenía una pregunta sobre bibliografía recomendada, como para estudiar la experiencia
China para entender qué es lo que está pasando en la sociedad, en la economía china, y en qué está pasando la embajadora china y cómo es la relación política. De carácter anecdótico es un señor que fue embajador en China muchos años y decía, el Partido Comunista Chino tiene cerca de 100 millones de afiliados. Es una cosa grande. Pero en una sociedad de casi 1.400 millones de habitantes. Y decía, muchísima gente no está en el Partido Comunista y muchísima gente no estudia Marx, no está metida, pero ve que el Partido Comunista Chino satisface necesidades de la gente. Entonces, digamos, tiene una valoración por la eficacia o la efectividad de ese Partido Comunista. Bueno, lo menciono solo como una anécdota que me llamó la atención cuando escuché a este profesor embajador. Y además muy interesante, pues porque lo que mencionaba antes es un Partido Comunista Chino mostrando cómo se pueden desarrollar las fuerzas productivas en el marco de una sociedad mundial capitalista, sin aislarse de esa sociedad mundial capitalista, lo cual obviamente ya está generando los conflictos que se están viendo, especialmente con los Estados Unidos y Europa, por el ascenso y el poderío chino. Pero bueno, ya nos surgieron muchos temas, empezamos a anticipar temas del final y los temas que ustedes ya lo saben, que pues hacia dónde vamos y cómo se relaciona el conocimiento, la caracterización, el estudio de la estructura económica con la estructura y las prácticas políticas, el Estado, la ideología, digamos. Porque no es una cuestión automática, no es una cuestión mecánica, no es una determinación solo por la economía, por la estructura económica es fundamental, es la base para entender todo lo otro, pero ya la dinámica política e ideológica pues, tiene su propia vida y sus propias condiciones. Bueno, ¿tenemos otra observación o comentario? Si la hay, y si no, pues nos vamos a descansar. Parecería que no. Bueno, si no les voy agradeciendo, Constanza, César, Octavio y Gloria, Carla María, Álvaro. No, hay alguna persona que nunca el nombre. Por la compañía, nos vemos la próxima semana. Como siempre, les envío antes Gracias, profe. el recorderis de las lecturas. A ustedes, cuídense mucho. Nos vemos la semana entrante y vamos a buscar documentos, estudios, análisis que nos puedan servir Gracias, profe. para conocer la experiencia china. Gracias. Buenas noches, no a ustedes, Gloria, muy amable. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Chao, chao. profesor. Muy interesante todo.